Algo en la expresión de Michio Kaku no encajaba. No era el físico teórico confiado y siempre curioso que estábamos acostumbrados a ver en las pantallas de televisión, desentrañando casualmente las complejidades del universo. No, esta vez estaba sentado allí. Su voz se quebró, y se enfocó demasiado tiempo en una cosa. Una imagen detrás de él. Cuando finalmente habló frente a una audiencia de élite, científicos, periodistas e historiadores espaciales, todos se quedaron en absoluto silencio. La presentación estaba destinada a explorar nueva información de los satélites de la superficie lunar, pero lo que se desarrolló envió ondas de choque a través de la comunidad científica, y más allá. Esto no era solo datos. Era una confesión cósmica. Algo escondido bajo la superficie de la Luna acababa de reescribir todo lo que pensábamos que sabíamos. Para cuando termine este video, tú también comprenderás por qué Michio Kaku ya no pudo contener sus lágrimas, porque lo que descubrieron bajo la superficie de la Luna no era natural. Kaku comenzó con una revelación que destruyó décadas de consenso. Utilizando satélites de imágenes profundas cuánticas recientemente desplegados, los investigadores escanearon el subsuelo tecnológico de la Luna, más avanzado que cualquier cosa intentada anteriormente. En lugar de roca sólida, lo que encontraron fueron cámaras huecas masivas, algunas abarcando cientos de kilómetros, dispuestas en patrones simétricos que ningún proceso natural podía explicar. Estos vacíos no eran tubos de lava antiguos ni bolsas de aire casuales. Tenían estructura, regularidad y alineación. Tenían intención. Cuando las lecturas térmicas revelaron fuentes de calor localizadas y pulsantes desde el interior de estos vacíos, temperaturas demasiado específicas y precisas para ser geológicas, toda la sala sintió el peso de algo indescriptible. El interior de la Luna no solo estaba diseñado, estaba vivo de alguna manera. Ya fuera una máquina, un reactor o un monumento, Kaku no lo especificó. No tuvo que hacerlo. Los hechos hablaban por sí mismos. Luego vinieron los patrones. Las anomalías gravitacionales, una vez descartadas como rarezas menores o inconsistencias de medición, fueron mapeadas en alta definición. Formaron una cuadrícula global que abarcaba de polo a polo, alineándose perfectamente con las cavidades internas y las regiones metálicas reflectantes descubiertas por el radar. Esto no fue un accidente. Fue ingeniería. Kaku mostró mapas gravitacionales de 3 agencias independientes que evidenciaban esta red lunar, un esqueleto que sostenía invisiblemente la posición de la Luna con una precisión desconcertante. Si esta red era funcional, si aún tenía energía, entonces la Luna podría estar manteniendo más que solo su propia órbita. Podría estar influyendo activamente en la Tierra. Sus efectos de marea, su estabilidad en su eje, quizás incluso más. La Luna, como insinuó Kaku, no solo podría ser un satélite, sino un regulador. Y si fue colocada, si fue construida, entonces debemos preguntar, ¿por quién y con qué propósito? Al pasar de la ciencia a la mitología, la voz de Kaku adoptó un tono más solemne. Mostró representaciones de textos sumerios, mayas y egipcios, todas culturas que hacían referencia a la Luna no como una entidad siempre presente, sino como una aparición, un recién llegado, incluso un maestro. Citó historias sobre noches sin luna y dioses del cielo que descendían de ella. Hasta ahora, habíamos visto estas como metáforas poéticas. Sin embargo, al superponer los nuevos datos lunares, los mitos comenzaron a sentirse como advertencias, como recuerdos fragmentados preservados a través del simbolismo. Incluso los eclipses lunares, una vez explicados como una coincidencia astronómica, adquirieron un nuevo significado. El tamaño y la distancia de la Luna son tan precisos que puede bloquear perfectamente el Sol durante un eclipse. Un fenómeno único en la Tierra. ¿Coincidencia o ingeniería cósmica para observación o espectáculo? Cuanto más revelaba Kaku, más claro se volvía. La Luna podría no estar solo influyendo en la geología de la Tierra. Podría haber estado dirigiendo su conciencia durante milenios. La parte más aterradora fue el acto final. Utilizando radar de subsuelo y tomografía de alta frecuencia, los científicos identificaron materiales reflectantes bajo la corteza de la Luna, metales desconocidos para la ciencia moderna, dispersos en arreglos geométricos que absorbían y redirigían ondas de radar de manera no natural.
Estos no eran minerales naturales, eran aleaciones diseñadas para una función. Cuando se sometieron a pruebas de estrés simuladas en modelos virtuales, estos materiales se comportaron de manera similar a un blindaje, como materiales de carcasa destinados a soportar el tiempo, la presión e incluso impactos. Kaku sugirió, sin afirmarlo rotundamente, que podríamos estar viendo los restos de una máquina antigua o, peor aún, un sistema inactivo esperando activación. Extraños ecos sísmicos, los lunamotos registrados desde las misiones Apolo, comenzaron a sonar menos como gruñidos geológicos y más como gestos y señales, ecos provenientes de algo en su interior. La luna ya no era solo misteriosa, estaba respondiendo, y eso significaba una cosa. Algo dentro de ella todavía estaba escuchando. Una de las insinuaciones más inquietantes que Kaku sacó a la luz no era nueva en absoluto. Había estado escondida a plena vista durante más de 50 años. Durante la misión Apolo 12, los ingenieros de la NASA estrellaron deliberadamente la etapa de ascenso del módulo lunar contra la superficie de la Luna para medir la actividad sísmica. Lo que registraron fue tan extravagante que muchos lo descartaron como una anomalía técnica. La Luna resonó como una campana durante casi una hora. Pero ahora, conociendo más sobre su estructura interna y materiales, esos datos han resurgido bajo una nueva luz. Una advertencia que fue olvidada hace mucho tiempo. La piedra natural no resuena así, no a menos que sea hueca, o peor aún, hueca y reforzada. Kaku mencionó nuevas simulaciones realizadas con modelos geológicos, impulsados por inteligencia artificial, que confirmaron las únicas explicaciones plausibles. O la Luna difiere enormemente de cualquier otro cuerpo planetario que hemos estudiado, o no es un cuerpo planetario en absoluto en el sentido convencional. Lo que hace esto aún más escalofriante es que eventos de impacto similares produjeron más tarde los mismos ecos similares a campanas, consistentes en múltiples misiones Apolo. La Luna estaba reaccionando como un instrumento afinado, y ahora debemos preguntarnos, ¿quién construyó el instrumento y por qué fue diseñado para responder a colisiones en absoluto? Kaku luego dirigió su atención a un misterio que había estado creciendo lenta pero seguramente en el ámbito científico clandestino durante años, las extrañas emisiones de la Luna. Los radioastrónomos han estado detectando ráfagas de baja frecuencia desde el lado oscuro de la Luna, patrones de actividad electromagnética que no coinciden con ninguna interacción geológica o solar conocida. Estas señales están altamente localizadas en coordenadas específicas y en intervalos consistentes, como si respondieran a posiciones orbitales o incluso a fases lunares. Cuando se filtraron a través de algoritmos avanzados de procesamiento de señales, algunas de estas emisiones mostraron patrones similares a digitales, pulsos que se asemejaban inquietantemente a un lenguaje informático primitivo. Podría ser un faro olvidado, un sistema inactivo por mucho tiempo. Kaku se abstuvo de confirmarlo. Pero el hecho de que estas frecuencias se intensifiquen cuando sondas espaciales profundas pasan detrás de la Luna ya no se considera una coincidencia. Lo que sea que yace bajo esa superficie polvorienta podría no ser solo una reliquia. Podría estar consciente, y tal vez incluso consciente de nosotros. Una de las características más desconcertantes matemáticamente es la órbita de la Luna. Es casi como si hubiera sido emparejada con precisión quirúrgica. El tamaño y la distancia de la Luna pueden cubrir perfectamente el Sol durante los eclipses totales, un fenómeno que no se encuentra en ningún otro lugar de nuestro sistema solar. Pero eso es solo el comienzo. Kaku reveló simulaciones orbitales que muestran que la trayectoria de la Luna es tan estable que desafía la deriva gravitacional a largo plazo. La mayoría de las lunas en el sistema solar muestran algún bamboleo, algunas irregularidades a lo largo de milenios. La nuestra no. Aún más extraño, la velocidad de rotación de la Luna está en perfecta sincronía con la Tierra, de modo que solo vemos un lado de ella. Este bloqueo de marea se presenta en los libros de texto como una coincidencia, un resultado de fuerzas gravitacionales, pero la probabilidad de que ocurra de manera tan ideal, creando un motor de eclipses perfectamente consistente, es astronómicamente baja. Es como si la Luna hubiera sido construida no solo para orbitar,
sino también para actuar, guiar o incluso monitorear. Y Kaku, normalmente el optimista, ya no pudo llamar a ese arreglo natural. Posiblemente el aspecto más inquietante de la presentación de Kaku no involucró evidencia científica, involucró lo que había sido borrado. Hizo referencia a docenas de grabaciones originales de las misiones Apolo, incluyendo datos de telemetría y comunicaciones de voz de alta frecuencia de astronautas que han desaparecido o fueron inexplicablemente sobrescritas. Algunas de estas cintas, según informes, capturaron reacciones de astronautas ante luces no identificadas, sonidos mecánicos inexplicables bajo la superficie e instancias en las que la comunicación se interrumpía repentinamente mientras orbitaban el lado lejano de la Luna. Empleados de la NASA que denunciaron irregularidades, algunos ahora en sus últimos años, han comenzado a hablar de omisiones deliberadas, informes de misiones censurados, e incluso reuniones privadas donde se les dijo a los astronautas que nunca hablaran sobre lo que escucharon o vieron en la Luna. Kaku, siempre cauteloso con las afirmaciones de conspiración, admitió que el silencio mismo se había vuelto demasiado ruidoso para ignorarlo. La Luna, si realmente es algo más, algo mucho más antiguo, mucho más complejo, entonces aquellos que saben la verdad la están protegiendo por una razón. Y esa razón podría ser más aterradora que la verdad misma. Cuando Kaku se alejó del podio, un silencio más pesado que la gravedad llenó la sala. No era el silencio del asombro científico. Era el silencio que viene después de una profunda realización de que algo que hemos estado mirando toda nuestra vida podría no ser lo que creíamos. La Luna, una vez un símbolo romántico de paz, tranquilidad y luz, ahora proyecta una sombra mucho más oscura. Puede que no sea un satélite natural. Puede que no esté muerta, y puede que no sea nuestra, desde su órbita imposible hasta sus secos huecos. Desde mitos antiguos hasta cintas de la NASA que desaparecen, todo lo que sabemos se está desmoronando. Y si Kaku, un hombre basado en la lógica y la ley cuántica, se derrumba en lágrimas por lo que realmente es la Luna, entonces, todos deberíamos prestar atención, porque esto ya no se trata solo de astronomía, se trata de quién o qué colocó la Luna allí, y por qué nos está observando. La pregunta permanece, ¿qué pasa después? Si realmente podemos descifrar el código de la Luna, si cavamos demasiado profundo, ¿despertaremos algo que nunca debimos encontrar? Déjame saber en los comentarios. ¿Crees que la Luna es natural o es algo completamente diferente? Y si esta revelación te sacudió como a nosotros, no olvides dar me gusta, suscribirte y tocar la campana de notificaciones, porque lo que revelaremos en nuestro próximo video podría cambiar todo lo que pensabas que sabías sobre el cielo sobre nosotros. A veces la verdad no está allá afuera. Ha estado justo encima de nosotros todo el tiempo.